Yo siempre quise ver tu rostro como ahora. Llévame a tu hogar, quiero subir. ¿Sabes algo? Aun cuando todos mis amigos se aparten y que yo sea apenas seguido en mi vida, es su presencia en mi vida lo que importa. Solo así yo sé que no pereceré. Ya puedo ver en derredor que el mal insiste en tomar en mi corazón. Mas tu amor me transformó para estar listo el día cuando al fin diré: Señor Jesús, estoy aquí. El día al fin llegó, quiero subir. Yo siempre quise ver tu rostro como ahora. Llévame a tu hogar, quiero subir. Ya puedo ver tu hogar que me espera. Ya puedo contemplar su resplandor. Yo siempre quise ver tu rostro como ahora. Llévame a tu hogar. Quiero subir. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Dios te guarde, Neftalí. Bien, mis hermanos, esta semana de conversatorio profético, eventos finales. Para el día de hoy estaremos hablando sobre el don profético. Estos son los temas. Hoy lunes, el don profético. Mañana martes, el cierre de la gracia. Mañana martes, el cierre de la gracia. El miércoles es el tiempo de angustia. Vamos allí a ver qué es esto. El tema del jueves, el jueves es la resurrección especial. Hay una resurrección especial, eso está interesante. Vamos a ver de qué se trata, de qué se trata este asunto. Y el viernes 15, finalizamos con los 144,000. El viernes 15 finalizamos con los 144,000. Bien, mis hermanos, es importante darle a conocer que solamente las personas que van a participar en el debate, respondiendo las preguntas, pueden tener sus micrófonos abiertos. Si usted tiene alguna pregunta, usted por el chat la escribe y al finalizar la participación de los jóvenes, entonces se va a responder. Si es en el transcurso, ellos ya no dan con la respuesta de su pregunta, porque puede ser que en el desenlace del conversatorio se pueda responder la pregunta. Entonces, por eso, las preguntas, usted la hace por el chat, aquí la anotamos, entonces la hacemos al final. Otro asunto es que aunque usted tenga una opinión, usted sabe, al ser varias personas que estamos conectadas y muchas veces todos queremos hablar, entonces no se llevaría a cabalidad el programa y es por eso que le pedimos, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio y si usted tiene alguna pregunta o alguna aportación sobre el tema, entonces usted a través del chat
lo estaremos leyendo y lo puede escribir por ahí. Hoy, mis hermanos, estaremos hablando sobre el don profético. El don profético. Y el propósito de hoy, el propósito de la entrega de hoy es aprender acerca del don profético en la iglesia adventista primordialmente y específicamente acerca de Elena de White, aclarando dudas referente a su ministerio. En la iglesia muchas veces se arma trifulcas y hay diferencias en cuanto a esto. Entonces hoy vamos a tratar con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo de aclarar estas dudas y qué nos dice la Biblia al respecto. Antes de eso, vamos a ir a una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, el versículo 20, Crónicas 20:20, allí nos dice, Segunda de Crónicas 20:20, allí nos dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Vamos a pedirle a nuestro hermano Marcos, allí uno de los que estaré allí debatiendo sobre esto, estará dándonos aporte, a que permita abrir su micrófono y que tenga una oración para que Dios dirija todo de ahora en adelante. Oramos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos en esta hora, gracias en el nombre de Jesús. Suplicamos que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu que la inspiró, sea el mismo que venga, nos ayude a interpretarla, ponerla por obra y práctica en nuestra vida, solamente para la gloria de tu nombre. Y que al aprender sobre este tema, las dudas puedan ser aclaradas y que nuestra fe pueda estar fundamentada en lo que cree nuestra iglesia, en tu santa y bendita palabra. Diríganos esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muchas veces se nos cuestiona de que si en nuestra iglesia nosotros poseemos esto del don profético, porque usualmente las demás religiones, miembros de esas iglesias se autodenominan profetas. Entonces, lo esencial de esta noche es que vamos a descubrir qué es un verdadero profeta, cuáles son las características que este tiene, y vamos a ver si nosotros como adventistas del séptimo día tenemos la característica de los profetas, y si nosotros tenemos en medio de nuestro un profeta. Así que vamos a iniciar con la primera pregunta, y quiero hacérsela a mi hermano Anthony, y es sobre esto, porque para hablar de la profecía y todo eso, tenemos que saber qué es un profeta y cómo sé que un profeta es de Dios. Anthony, buenas noches, te doy la bienvenida a la entrega, y de una vez de paso, ¿qué es un profeta y cómo sabemos que este profeta es de Dios? Bien, buenas noches, hermanos, y a todos los que están conectados en esta hora. Dios me le bendiga mucho y esperamos que todos podamos aprender durante estos conversatorios proféticos. La pregunta que me hace Sanderson es: ¿qué es un profeta? ¿Y cómo saber cuando un profeta es de Dios o cuando un profeta no es de Dios? Quiero comenzar definiendo la palabra profeta. Profeta significa mensajero o portavoz. ¿Qué es lo que significa esta palabra? Mensajero, portavoz. Y esto es un conflicto de profeta falso y verdadero que no es nuevo ahora. Esto viene desde el Antiguo Testamento. Un conflicto que hay donde hay profetas verdaderos y profetas falsos, a tal punto que los mismos israelitas, recordemos que le preguntaron a Moisés en Deuteronomio 18, versículo 21, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? La pregunta es,
¿cómo ellos iban a saber cuando Dios no habló? Venía alguien diciendo algo que lo mandó Jehová, pero ¿cómo ellos podían saber si era Jehová o no? Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo el problema sigue, a tal punto que el mismo Juan, el discípulo amado, escribe a la iglesia en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. De manera que conocer la diferencia entre un profeta falso y un profeta verdadero es importante por estas advertencias que plantean tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y la Biblia sugiere por lo menos 4 formas. Yo voy a mencionar 3 rápidamente de cómo yo puedo identificar a un profeta falso de un profeta verdadero. La primera manera de identificar a un profeta falso de verdadero es a través de las profecías cumplidas. Profecías cumplidas. Moisés dijo al pueblo de Israel, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio 18, es respondiendo a la pregunta de los israelitas en el versículo 22. De manera que Moisés dijo que si el profeta habla en nombre de Jehová y no pasa lo que él dijo, ese profeta no lo considero como un profeta de Dios, no tenga temor de él. Pero hay un problema con esa característica, aunque la podemos utilizar. Supongamos que yo venga como profeta y diga, no, en 70 años va a pasar tal cosa. Probablemente ninguno de ustedes vivo para 70 años, ni siquiera hay. De manera que los profetas a menudo, cuando dan profecías así de largo tiempo, ponían cosas de un cumplimiento a menor tiempo para que se creyese en su palabra. Pero al tener esta dificultad del tiempo, esperar que se cumpla, esta no puede ser la única herramienta para identificar a un profeta falso de verdadero. Repito, la número 1 es profecías cumplidas, pero no es la única. Hay una segunda y es mucho más, define mejor, y es la teología correcta. Número 2, teología correcta. ¿Qué dice este segundo punto? Que el profeta, cuando anuncia algo nuevo, se supone que ya tuvo revelaciones previas a quien él está anunciando antes del venir. O sea, yo vengo a usted anunciando algo nuevo, ya usted tiene la Biblia. Yo como profeta tengo que hablar conforme a lo que ya Dios reveló anteriormente. Eso se llama teología correcta. Yo no puedo venir y anunciar algo que vaya en contra de lo que Dios ya reveló previamente. Usted recuerda la historia de un profeta que Dios lo mandó a dar un mensaje y le dijo, ve a tal sitio, no, cuando tú vayas y venga de regreso, no vaya a comer en casa de nadie, ni venga por el mismo camino. El profeta fue, dio lo que Dios le mandó, y cuando se volvía hacia su hogar por otro camino, lo alcanzó otro profeta y le dijo, mira, Jehová me habló y me dijo que vengas a comer a mi casa. Escucha lo que dice este profeta. Dios le había dicho no coma, y este tipo ven que Jehová mandó que coma. O sea, cuando pasa eso, ya se cae de la mata que el tipo es profeta de lo que sea, menos de Dios. Teología correcta. Y por último, no puedo expandirme tanto, es la más importante, una de las más importantes, y la dijo el mismo Cristo: por sus frutos os conoceréis. Esto lo dijo Cristo. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Es parecida, ¿verdad? Todo esto básicamente a la anterior, pero va más allá. ¿Cuáles son los resultados del ministerio de una persona que dice ser profeta? Su ministerio edifica la iglesia. Esta prueba, obviamente, de los frutos requiere tiempo, pero la mentira y el engaño, tarde o temprano, son revelados. El tiempo revela la mentira y el engaño. Por eso esta prueba, aunque es importante, requiere tiempo, aunque no necesariamente un tiempo tan extenso, porque lo malo, tarde o temprano, el que un demonio callado saca los cachos. Eso pasa como un profeta. Cuando un profeta es falso, tarde o temprano, sus frutos los delatan. Y es lo que tengo que decir así a manera rápida, Anderson, de esta pregunta: ¿qué es un profeta? Y cómo yo puedo saber cuándo un profeta es o no es de Dios. Muy bien, Marcos, ¿tiene algo que agregar a esto? Solamente siguiendo la línea de nuestro hermano Anthony, es interesante que la palabra profeta también puede significar un mensajero. O sea, es alguien que viene con un mensaje de parte de Dios. Ahora,
Si bien es cierto, Anthony hablaba de un punto bien importante y es en cuanto a las profecías. Los profetas dan profecías, pero no es la única característica, bien puntualizaba Anthony, que debe tener un profeta, porque hay ciertas cosas que pueden darse que la persona no sea profeta y se cumpla. De manera que no tan solo esta característica, esto tiene que ir compenetrado con estas ciertas cosas, y la principal es que el profeta nunca contradice el mensaje de otros profetas. Es decir, el profeta nunca contradice la palabra de Dios. Hoy en día vemos muchos profetas, pero cuando usted mira qué es lo que creen realmente, que el alma es inmortal, creen que Cristo no es Dios, de manera que eso se cae de la mata, como decía Anthony. No es un profeta. ¿Por qué? Porque Dios nunca se contradice. Dios nunca se contradice. Un profeta es un depositario de la verdad de Dios. Escúchame, Anderson, quiero añadir algo breve, y es sobre algo que yo vi, un video de un tipo haciendo un milagro. Él decía, yo soy el profeta tal, dijo Bailey, voy a enseñar cómo se saca un demonio. Había un tipo endemoniado ahí, y el tipo comenzó a dar un curso de cómo se saca un demonio. Dije, dime tu nombre, fulano. Ahora miren qué es lo que sigue. Oigan, es un espectáculo que Cristo nunca dio, ni menos un profeta. Usted no está llamando a dar un curso de demoniología, usted como profeta. Usted lo está llamando a un mensaje de parte de Dios. De manera que muchas veces no hay que ser muy científico para usted darse cuenta que las cosas que están delante de sus ojos sobre un profeta falso o un profeta verdadero. Excelente. Entonces, tenemos 3 puntos para distinguir un verdadero profeta, que es que hayan profecías ya cumplidas a corto plazo, un llamamiento a corto plazo ya cumplido. Los frutos también de ese profeta, cómo es su vida, cuáles son los frutos que tiene ese profeta, y la teología que vive. Marcos decía que un profeta nunca va a contradecir la palabra de Dios. Eso tiene que ver mucho también ahí con la teología, y es importante eso. Nunca va a contradecir lo que ya está escrito, la palabra que Dios ya le mandó. Por eso vimos el caso de Balaán, un profeta ahí que quiso hacer algo que no debía, y podemos decir que es un profeta falso en ese momento. Marcos, una pregunta para ti. ¿Por qué es tan necesario que el pueblo de Dios tenga profetas? ¿Por qué el pueblo de Dios necesita profetas? Es interesante, muy interesante e importante a la vez la pregunta, hermanos. Porque precisamente enfatizábamos que el profeta es alguien que trae un mensaje de parte de Dios. Pero esto nosotros podemos aprenderlo de una manera rápida en lo que respecta a la Biblia. Dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 hasta el versículo 13, nos van a dar 2 razones por las cuales nosotros necesitamos los dones del Espíritu Santo, que es el contexto del capítulo, y especialmente el de profecía, que es parte de los dones del Espíritu Santo. Dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Número 1, el profeta o los profetas son necesarios en el pueblo para perfeccionar el ministerio o perfeccionar lo que Dios nos ha dado a nosotros, para lo que tenemos para servir a la iglesia. Número 1. Número 2, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Número 2, es importante porque mediante los dones del Espíritu, especialmente el don de profecía, llegaremos a la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso existen los profetas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero número 3, y es donde quisiera tomar el mayor tiempo posible de lo que tengo, es que
el profeta es muy importante por las razones que siguen diciendo otros textos. Vaya conmigo al libro de San Lucas, si tiene su Biblia allí, en el capítulo 11, el libro de San Lucas, capítulo 11, versículo 34 al 36. Dice allí la palabra de Dios: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu cuerpo, o cuando tu ojo es bueno, también tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que todo tu cuerpo está lleno de luz, no poniendo parte alguna de tinieblas, todo será luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Esto es importante porque en el capítulo 4 de Efesios, versículo 11 al 13, Pablo enfatiza de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Puede leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, donde Pablo afirma también que nosotros o la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, importante porque Jesús en un momento enfatizó y dijo que el ojo del cuerpo mira que no sea tinieblas. Cuida tu ojo, lo que está diciendo Jesús en esta expresión. Pero si bien es cierto de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, no todo el cuerpo es mano, no todo el cuerpo es pie, no todo el cuerpo son brazos. O sea, cada parte del cuerpo está identificado en la Biblia como un ministerio, o más bien como algo que sirve en particular. Por ejemplo, si somos un cuerpo, los ojos en la Biblia de ese cuerpo, ¿qué representan? ¿Qué representa? Usted notará por qué los profetas son necesarios. No tengo el tiempo para leer el texto, pero usted puede buscar 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 9. La Biblia enfatiza y dice que a los profetas en aquel tiempo se le llamaba vidente. Y claramente los videntes tienen que ver con los ojos. Así que, ¿quiénes son los ojos del cuerpo? Son los profetas. Interesante. Por eso Cristo dice, cuida de que tu ojo no esté en tinieblas. Por eso creemos lo que dice Proverbios 29:18, que enfatiza, Proverbios 29:18, dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Importante, sin profecía el pueblo se desenfrena. Cuando usted se desenfrena es porque no está mirando muy bien. De hecho, Satanás hoy en día está tratando de sacarle los ojos a la iglesia. Al sacar y quitar los profetas, eso es lo que está buscando Satanás. Específicamente, ese es el contexto que le daremos hoy al estudio, a quitar de nuestro medio o quitar la autoridad de Elena White como profeta en este tiempo. Como profeta en este tiempo. Usted y yo no tenemos problema con que Isaías es profeta. Usted y yo eso lo sabemos. Jeremías es profeta. Enoc fue profeta. Moisés fue profeta. David fue profeta. Ya, no tenemos problema con eso. El problema está cuando hoy en día se ha levantado un odio acérrimo en cuanto a los escritos de la sierva del Señor. De manera que estamos mirando que Cristo enfatizó en Lucas 11, cuida tu ojo. Cuida de que no caigas en tiniebla. ¿Y cómo caemos en tiniebla? Cuando quitamos los ojos, cuando quitamos los profetas, cuando quitamos los videntes que nos permiten mirar más hacia allá, porque es la vista que Dios le da a su iglesia para que sepa dónde está enfocada y en el tiempo que está. De manera que, hermano, para cerrar, tengo 23 segundos, Anderson. Cuidemos nuestros ojos en este tiempo. Los ojos de la iglesia son los profetas. Cuide o cuidemos los profetas. Es cuanto pudiese aportar en cuanto a la idea por qué es necesario los profetas. Número uno, para cerrar, es importante para perfeccionar a los santos a fin de que desempeñemos el ministerio al cual Dios nos llamó. Número dos, es importante para la edificación del cuerpo de Cristo. Y número tres, muy importante, los profetas son necesarios porque nos ayudan a ver en dónde estamos específicamente en cuanto al tiempo que nos toca vivir. Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Importante esos tres aspectos. Anthony. Sí, mi aporte es breve en cuanto a lo que el hermano Marcos decía, añadiéndole ahí un texto que la iglesia conoce muy bien, Amós 3:7.
porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. De manera que los profetas son necesarios porque es a través de ellos que Dios habla. Si no hubiese profeta, no hubiese Biblia. Si no hubiese profeta, no tuviéramos nada hoy en día con que nosotros guiarnos, por lo menos escrito, ¿verdad? Dios habla a través de los profetas. Por eso es que los profetas para la iglesia antigua, Antiguo Testamento, apostólica, Nuevo Testamento, y la iglesia de hoy son necesarias porque a través de ellos es que Dios le habla a su iglesia. Es lo que tengo para aportar. Quiero aportar algo. Quizás en la primera pregunta de qué es un profeta y cómo sé que es un profeta de Dios, podemos ver en la Biblia que cada vez que se levantaba un profeta, el fin de ese profeta, ¿qué era? Hacer que el pueblo volviera a Dios, porque lamentablemente se había desligado de las cosas de Dios. Entonces, este profeta, cuando se levantaba, ¿era para qué? Para hacer volver el pueblo a Dios y sobre todo que guardasen sus mandamientos. Usualmente, aunque tengan quizá una profecía de cumplimiento a largo plazo o lo que sea, el profeta le decía al pueblo, óiganme, este es el camino. Vuelvan a Dios porque Dios es su creador, Dios les dará la libertad. Miren en el hoyo que ustedes están, pero tienen que volver a Dios para que Dios lo pueda sacar de allí. Entonces, eso es el énfasis que quería hacer para que nosotros también podamos reconocer de qué manera podemos saber que un profeta es de Dios. Muy bien. Anthony, ya Marcos estaba hablando de la hermana Elena de White. Entonces, te voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué se considera a la hermana Elena de White una profeta? ¿Por qué? Bueno, ya estamos entrando en terreno peligroso con la pregunta. Pero es una pregunta muy buena, ¿verdad? Donde vamos a aprender mucho. Y si alguien tiene algún aporte o alguna pregunta, recuerde, puede hacerla por el chat. ¿Por qué se considera que Elena de White es profeta? Es la pregunta. Bueno, miren, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se muestra que el pueblo de Dios siempre ha tenido profetas enviados por Dios. Siempre, eso no es algo nuevo. Eso viene desde el Antiguo Testamento. Usted busca toda la historia de Israel hasta el Nuevo Testamento y la rastrea a través de la historia. Siempre el pueblo ha tenido sus profetas enviados por Dios. Como decíamos anteriormente, todo el mundo sabe que Mateo, que Juan, que Pablo, todos fueron profetas porque tenían mensajes para el pueblo de Dios. Ahora, el problema es en estos tiempos, porque la gente cree que el don de profecía murió con los apóstoles. Ellos creen que no, el último apóstol en morir fue Juan. El don de profecía muere con Juan. Eso es lo que la gente piensa. Ya para la gente en estos tiempos no valen profetas. Y la pregunta es muy buena porque vamos a aprender así de una manera, ¿verdad?, rápida, ¿por qué consideramos a Elena de White como una profeta? Fíjate, en la actualidad, Apocalipsis revela que también, al igual que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en la actualidad también el pueblo de Dios iba a tener profetas en su medio. Jesús mismo, cuando hablaba en Mateo 24 del fin, ¿qué él dijo? Que en los tiempos finales se levantarán falsos profetas. Si hay falsos profetas, lo lógico es que hay profetas verdaderos, porque si no, se no hubiese dicho eso. En los tiempos del fin, todo el mundo sabe, adventista, el que no adventista lo puede escribir por aquí y podemos dar un curso privado porque no vamos a hablar de eso aquí detallado. Todo el mundo sabe que el tiempo del fin se inició a partir del año 1700. Contra sus descendientes, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y la Biblia dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ustedes saben eso. O sea, el profeta que se iba a levantar para la iglesia en los tiempos del fin se iba a levantar después del 1798. Elena de White surge ya como profeta a partir del año 1844. Es curioso eso, ¿verdad? O es coincidencia o es cumplimiento profético. Note. Luego que se inicia el tiempo del fin, vendría el profeta de estos tiempos. Eso es lo que dice Apocalipsis 13. Y eso mismo dijo, en los días finales se levantarán profetas verdaderos justamente junto con ella
a partir de ese tiempo fue el periodo donde surgieron muchas iglesias, surgieron los mormones, surgieron los testigos de Jehová, surgieron los adventistas, y cada uno trae profeta, cada uno. O sea, estamos viendo cómo la Biblia presenta un cumplimiento profético para el tiempo. Ese cumplimiento presenta que vendrán profetas falsos, pero recuerde, Elena de White no es uno de esos profetas falsos. Ahora, quiero sincerarme con ustedes. Por más que hablemos o digamos, yo no puedo convencer a nadie de que Elena de White fue profeta de Dios o es profeta de Dios. Por cualquier cosa que yo diga, como que los mormones hablen de José en mí, todo va dirigido a probar teóricamente que ella es profeta. Es como probarle al que no cree en la Biblia que esta viene de origen divino. Hay que buscar otra fuente que no sea ella misma. El principio es el mismo. Para aquellos que quieren pruebas de que la Biblia es inspirada, que la lean y que la practiquen. ¿Qué otro libro transforma vida? La Biblia. Que la lean y que la practiquen. Ahora, aquellos que quieren pruebas de que Elena de White fue inspirada, que es profeta, que la lean. Es lo que yo le digo. Basta con tomar un libro de ella o basta con tomar el libro mormón. Perdón la referencia. Yo un día tomé ese libro y comencé a leerlo. El libro mormón. Y me di cuenta de la diferencia. Señora, cuando usted lee Elena de White, los escritos de ella, se da cuenta que eso no puede ser de origen humano. Lea esos libros, compárelo con el mensaje bíblico, usted mismo se va a dar cuenta que no está ante un libro común, sino ante un libro que viene de un origen que no es humano. Nada de lo que esta dijo contradice la Biblia. No reveló cosas nuevas de las cuales estamos esperando cumplimiento, sino que amplió lo que la Biblia revelaba. Los frutos cristianos, que antes se hablaba de ellos, se revelan en su vida, respetaba la ley de Dios. Todo lo que ella decía iba acorde con el mensaje bíblico ya anteriormente revelado. De manera que Apocalipsis revela este hecho de los tiempos finales. El Nuevo Testamento completo también, y Elena de White en su vida y ministerio demostró que realmente tiene credenciales para creer en ella como profeta de Dios. Así que quiero dejarlo aquí ya para no abarcar mucho, pero lea los escritos de ella. No se lleve de lo que otro diga o de lo que usted piensa. Tome los libros de ella, léalo, compárelo con la Biblia, practíquelos y se dará cuenta que lo que ella dice no es un invento de ella, invento de gente, una muchachita que recibió una pedrada que no podía pensar bien y se va a inventar todo eso. Léalo y usted se dará cuenta que no es algo común que fue inventado por él. Es lo que tengo para aportar, hermano Andrés. Marcos Arias, al respecto, ¿qué me puedes decir? No quisiese abundar tanto realmente en cuanto a esto. Tengo algunas 7 características por allí que en un momento puedo compartirlas con ustedes en cuanto a Juan el Bautista y la sierva del Señor. Características importantes, pero quiero compartir 2 de ellas por lo menos. Marcos, se escucha bajito. ¿Se escucha mejor ahí? Sí. Ok. Quisiese compartir por lo menos 2 características en cuanto a ella, y es que tanto Juan el Bautista como la sierva del Señor se levantan justo antes de que se cumpla una profecía de tiempo. O sea, Juan el Bautista se levanta cuando se está por cumplir los 70 años. Dios levanta a Juan el Bautista como profeta. Interesante. La sierva del Señor precisamente se levanta en un tiempo cuando se está por cumplir la profecía de tiempo más larga en la Biblia, según Daniel capítulo 8, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, etcétera. Antes de que se cumpla, entonces Dios levanta a la señora White. Importante. Segundo punto es que Dios levanta a Juan el Bautista después de un silencio profético bien amplio, bien largo. Desde Malaquías hasta Mateo se le conoce como el periodo intertestamentario, 400 años sin profeta. Luego entonces viene Juan el Bautista y la sierva del Señor se levanta después de un largo silencio profético de mucho tiempo. La gente a veces cree que por no ser parte de la Biblia, ella no puede ser profeta, pero realmente es un concepto bien errado porque una razón sencilla, y es que no se necesita ser canónico o haber escrito algo en la Biblia para ser profeta. Le doy un ejemplo, le doy 2, le doy 3 si quiere. Encontraremos muchos profetas en la Biblia que fueron profetas y no escribieron nada. De hecho, Juan el Bautista fue profeta y usted no conoce un libro de Juan el Bautista que él haya dejado. Elías fue profeta, no escribió nada. Hulda fue profeta, no escribió nada.
Natán fue profeta, no escribió nada. Y hay un sinnúmero de profetas que no escribieron nada y son parte del canon bíblico. Y número 2, no importa que aunque no sea hombre, no sea profeta. Porque muchas mujeres en la Biblia, usted conoce eso, se levantaron como profetas también. Es todo cuanto pudiese aportar por el tiempo en cuanto a esto. Muy bien, muy bien. Una pregunta para ti, Marcos. Y esta pregunta hay que agarrarlas con pinzas y ser bien enfático en esta pregunta. Suéltala, suéltala. ¿Tiene Elena de White la misma autoridad que la Biblia? Anthony, ¿por qué no te la damos a ti esa pregunta? Varón, yo paso la pelota, respondo que fue usted que la preguntaron. Interesante pregunta, hermanos, realmente muy importante. Muy importante. Yo voy a responder mediante las Sagradas Escrituras. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 10, va a encontrar una expresión bien importante. Una expresión bien importante. Leo Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Esa expresión subráyela porque la vamos a utilizar. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ok. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Bien importante. Capítulo 22, verso 9. Es la segunda parte de este versículo para poder entenderlo. Dice el versículo 9, las mismas características, los mismos elementos. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Note lo importante, en el capítulo 19 se le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora, en un versículo contraste a esto, bien unido, dice que los hermanos de Juan son los profetas. Importante, significa que los que tienen el testimonio de Jesús o el espíritu de la profecía son los profetas. Esto es importante porque a veces utilizamos mal la expresión el espíritu de profecía, dice, para enfocarnos a unas líneas, por así decirlo, que escribió la sierva del Señor. Es errada la expresión porque espíritu de profecía es todo lo que Dios le dio a los profetas. Significa, hermanos, que el espíritu de profecía es el nombre que se le da a cada palabra que viene por medio del espíritu y que recibe un profeta. De manera que ¿tiene Elena de White la misma autoridad que la Biblia? Pues sí. ¿Por qué la tiene? Porque Dios no es un Dios de muchas palabras. Dios es un Dios de una palabra. Significa que Dios, según dice Malaquías 3:6, no cambia. Dios es el mismo, de manera que el mismo Dios que le apareció a Isaías y que le reveló, es el mismo que le apareció a la hermana White mediante las 10,000 páginas que escribió y le reveló también. Y usted va a encontrar que el mensaje de la Biblia y el mensaje de Elena White es el mismo mensaje. Por lo tanto, sí tiene la misma autoridad. Porque estamos hablando que la autoridad no la tienen ellos, no la tienen los profetas, la tiene Dios. Y con el simple hecho de que Dios haya revelado su palabra a los profetas, es palabra de Dios. Y hemos visto de que realmente Elena White tiene las características que tiene un profeta. A veces creemos que por el simple hecho de que no hizo milagros no es profeta. Juan el Bautista no hizo milagros y es profeta. Así que los profetas son personas que traen un mensaje divino a los seres humanos y al pueblo de Dios específicamente, como dice 1 Corintios en el capítulo 10. Así que, hermano, ¿tiene Elena de White la misma autoridad que la Biblia? Pues claro que sí. Y es tan importante que Elena White no proclama un mensaje nuevo. Dios no tiene mensajes nuevos en su palabra, hermanos. Dios no tiene mensajes nuevos.
Dios levanta un profeta con una verdad que el pueblo ha olvidado. Y en sus escritos, Elena White, la sierva del Señor, ha expresado que si la Biblia hubiese sido recibida por el pueblo de Dios, sus escritos no fuesen necesarios. De manera que Elena White, Dios la levanta para dirigir el pueblo a las Sagradas Escrituras, a la autoridad de Dios, que es su palabra, no tan solo sus escritos, no tan solo los escritos de los profetas y apóstoles, sino a la palabra de Dios. Así que, hermanos, ¿quiénes son los que retienen el testimonio de Jesús? Los profetas. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía. Está mal la expresión, repetimos nuevamente, el espíritu de profecía dice, es que los profetas escribieron bajo el espíritu de profecía. Porque dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, que ninguna profecía vino por voluntad humana. La sierva del Señor no se levantó ella misma como profeta. Jeremías no se levantó él mismo como profeta. Fue Dios quien lo levantó. Con una palabra los levantó para volver a su pueblo hacia Dios. Es cuanto pudiese abordar en cuanto a esta pregunta, que es bien importante. Anthony, al respecto. Bien, yo quiero hacer un aporte breve y quiero partir de los comentarios de varias personas en el chat que decían que Elena de White era la luz menor. Ella se autodenominó a sí misma exactamente. Y quiero enfocarme básicamente en hacer una diferencia entre los niveles de autoridad. Si bien es cierto que ambos escritos, tanto los bíblicos como los de Elena White, fueron inspirados por la Biblia, por Dios, perdón, indica el mismo nivel de autoridad. La diferencia que hay entre la Biblia y los escritos de Elena de White es, bueno, podemos tomarle de lo mismo que ella dijo. Yo tengo aquí una cita, tengo dos, ¿vale? Son breves, la voy a leer. La primera dice, ella misma hablando, la palabra de Dios es el gran detector de error. Por ello, creemos que todo debe ser sujeto a ella. La Biblia debe ser nuestro estandarte para cada doctrina y cada práctica. No debemos recibir la opinión de nadie ni compararla con la Sagrada Escritura. Aquí está la autoridad divina, que es la suprema en materias de fe. Es la palabra del Dios vivo la que debe decidir todas las controversias. Y en la última cita dice, eso fue ella que lo dijo en el 1887, esta fue en el 1910. Le ruego a los hermanos, dos hermanos que estaban hablando, Haskell y Smith, y otro de los nuevos líderes hermanos de la iglesia, que no hagan referencia a mis escritos para sostener sus puntos de vista sobre el continuo. Hablando de Daniel, ¿verdad? No puedo consentir que cualquiera de mis escritos sea tomado como base para esta materia. ¿Qué es lo que quiero decir? Aunque los dos tienen el mismo nivel de autoridad, la Biblia, ella misma dijo que es la piedra para probar toda doctrina. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Yo no voy a basar una doctrina mía en los escritos de la hermana White. ¿Por qué? Porque ya hay luz previamente revelada. Un profeta nuevo no contradice la luz antigua. De manera que mi primera referencia debe ser la Biblia. Mi segunda referencia debe ser ella. De manera que es la misma autoridad en diferentes niveles. Primera referencia a la Biblia, segunda referencia a los escritos de Elena de White. ¿Tiene la misma autoridad? Sí, en diferentes niveles. Primer nivel de prueba, Biblia. Segundo nivel de prueba, Elena de White. Si quedó duda de la respuesta de ambos, pueden ponerla por el chat. Muy bien, excelente. Yo mismo iba a poner una pregunta personal mía. Bien. Anthony, ¿por qué necesito yo como adventista los escritos de Elena de White? ¿Por qué yo como adventista necesito sus escritos? Fíjense, ya el hermano Marco decía algo, voy a tomar eso para iniciar. Ella dijo que, y ustedes lo pueden encontrar también en la doctrina de la iglesia, la 28 doctrina, ahí se habla muy en detalle de eso. Ella dice que nosotros, no hubiésemos necesitado sus escritos si hubiésemos leído la Biblia como debiéramos haberla leído. De manera que Dios reveló lo que ella escribió por necesidad del pueblo. Ellos no quieren leer la Biblia. Voy a guiarlos ahora a la Biblia. Los escritos de la hermana White nos guían a la palabra de Dios. Entonces, lo tenemos y lo necesitamos porque ellos nos guían a la Biblia. Fíjense cómo está la iglesia. Vamos a basarnos hoy solamente en la actualidad. En la actualidad la gente no lee la Biblia.
¿Por qué digo esto? Porque la gente cree que leer la Biblia es tomar un versículo bíblico, lo leí y me fui. Es tomar lo más resumido. La gente busca el camino más corto para adquirir conocimiento. Y en el nivel de Biblia eso no funciona. Si no lo leo o si lo leo, eso es problema suyo. Eso es problema mío. La salvación es individual. Pero tenemos que tener algo claro. Tenemos que tener algo claro. Si Dios reveló esos escritos para que ellos me guíen a la Biblia por mi descuido, y yo entonces no leo los escritos, ¿quién me va a guiar a la Biblia? Fíjese que el que no cree en Elena de White siempre tiene una experiencia cristiana más baja que el que cree. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo la Biblia, estudio la Biblia y también estudio sus escritos a la par con la Biblia, mi conocimiento cristiano crece, mi fe crece y mi experiencia cristiana también crece. De manera que la Biblia, a la par junto con los escritos de Elena de White, me sirven a mí como adventista porque ellas son la luz que Dios dejó para guiarme a mí. La luz mayor, la Biblia; la luz menor, los escritos de Elena de White. Todo el que lee los escritos de Elena de White tiene un conocimiento más amplio de la Biblia que el que no lo lee. Yo, por ejemplo, cuando predico, no acostumbro a citar mucho a Elena de White, no porque no sea profeta inspirada, no por eso, sino porque la primera prueba de doctrina tiene que ser la Biblia. Ahora, cuando se necesita recurrir a sus escritos, ahí están. ¿Por qué? Porque si usted se fija, usted compara eso con esto, ella te guía por un camino organizado para estudiar la Biblia. Por ejemplo, Conflicto de los Siglos, que lo mencionaron aquí. Usted toma Conflicto de los Siglos y comienza a leer las 7 iglesias de Apocalipsis y tiene ahí, lo ven en internet que está investigando con Conflicto de los Siglos. Las 7 iglesias. Usted toma Conflicto de los Siglos y toma Mateo 24 y comienza a estudiar. Usted tiene un estudio organizado ahí de todo eso. Y ve y se da cuenta cómo todo eso concuerda con la Biblia y usted ve más fácil el cumplimiento de cada cosa presentada en la palabra de Dios. De manera que yo como adventista leo sus escritos, me aumentan mi fe juntamente con la Biblia y me ayudan a ver más claro el panorama de lo que va a acontecer en el fin del tiempo. El que no lo lee, ¿cuál es su desventaja? Bueno, tiene menos información para movilizarse en los tiempos del fin. Profecía, que no me interesa nada de eso, que los escritos de ella, yo tengo la Biblia, no necesito eso. Bueno, no lo lea y usted se dará cuenta que en el momento en que necesite quizá un conocimiento más detallado para saber qué está pasando, entonces usted va a pensar, oye, ¿cómo usted sabe eso? Porque usted no leyó los escritos de Elena de White. Lea los escritos de Elena de White, compárelo con la Biblia, usted se va a dar cuenta que las cosas que están aconteciendo por los escritos de ella, que ya lo decía la Biblia, se ven tan claramente que hasta el que no cree en eso, cuando lo lee, dice, no, pero esto yo lo necesito. Hermano, yo una vez vi un evangélico con un libro El deseo de toda la gente en el metro, y yo no sabía que era evangélico. Me le acerqué y le pregunté, hermano, ¿de qué iglesia usted? Oye, yo no sabía. Yo soy evangélico. Y digo, pues mira, usted está leyendo un buen libro. Cuando lo lea, me dice que le voy a regalar otro. Hermano, gente que no son nuestras, digo nuestras adventistas, leen esos libros y ven algo diferente en esos libros. ¿Por qué nosotros no? Léalo para que usted vea y se dará cuenta que usted como adventista necesita la Biblia para nutrirse y también necesita los escritos de Elena White para ampliar el conocimiento bíblico, que a eso es lo que ella nos guía. Ella nos guía a la Biblia porque ese es el plan de Dios. ¿Por qué necesito yo esos escritos? Porque son palabra de Dios. Es lo que tengo que aportar. Tremendo. Marcos. Repíteme la pregunta, por favor. ¿Por qué necesito yo como adventista los escritos de Elena G. de White? Básicamente ya nuestro hermano Anthony ha profundizado todo en eso y realmente es más un asunto de esclarecimiento. No es que lo que ella escribe no esté en la Biblia, es que hay que buscarlo con cuidado, pero lo va a encontrar, porque es algo que escribe en cuanto a lo que ya se reveló a través de la palabra. Así que es muy importante por el amplio conocimiento que podemos tener en cuanto a los eventos finales. Son bien importantes realmente. Muy bien. Marcos, para ti mismo. Yo no sé por qué esta pregunta.
¿Qué pasa, Marcos, si yo no acepto como adventista el don profético de ella? Importante. ¿Qué pasa si no acepto el don profético de la sierva del Señor? El pueblo de Dios o el remanente de Dios en los últimos tiempos tiene tres características que son importantísimas. Número uno, usted puede leerlo, los versículos están allí. Apocalipsis 14:12 expresa de que hay un remanente, un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, número uno. Número dos, tiene la fe de Jesús. Hay en un versículo dos características: guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. En el capítulo 12, versículo 17, aparece otra característica, recalcando la característica primera ya. Y esa es la característica de que guarda los mandamientos, cosa que el capítulo 14 ya dice, pero ahora dice, y que tienen el testimonio de Jesús. Tienen o que retienen el testimonio de Jesús. Es algo que se le dio, que lo tienen en sus manos. Leímos en el capítulo 19 que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Importante. El espíritu de profecía, la generación final lo tendría en su medio, porque el apóstol Pablo expresó en el capítulo 4 de Efesios que el don profético, como parte de los dones espirituales, desaparecerá cuando la iglesia llegue a la plenitud de Cristo. Esto es importante. Significa que compenetrando esto, el don profético desaparecerá, ya no será necesario cuando Cristo venga. Y Apocalipsis dice que lo tiene en su medio. Importante. ¿Qué pasa si yo no acepto el don profético revelado a la luz mediante la sierva del Señor? Pues lastimosamente, es la característica de que yo no soy parte del remanente de Dios. Porque es claro de que el remanente de Dios tiene el espíritu de profecía. Así que, hermano, miren, el espíritu de profecía es lo que distingue entre las demás cosas al pueblo de Dios. Si no, seríamos una iglesia del montón. Y es triste ver hoy día adventistas que creen supuesto en 28 creencias que son adventistas. Esto es una vergüenza porque usted está en un lugar que está contrario a lo que usted piensa que hace allí. De manera que es importante que nosotros entendamos que si estamos aquí, tenemos que sujetarnos a lo que la iglesia cree. No precisamente, le voy a decir una cosa, usted puede cuestionar las doctrinas. Usted dirá, ¿cómo así? Sí, cuestionarlas significa de que usted busque la veracidad, no porque la iglesia lo dijo, sino porque usted tiene que tener la conciencia de que Dios lo dijo eso en su palabra, en su palabra. Así que, hermanos, cuando nosotros vamos a las 28 creencias, usted dice, pero ¿por qué yo creo que el don de profecía se revela hoy? Pues búsquelo en la Biblia y va a encontrar que lo que su iglesia cree tiene la razón y es la pura realidad. Y número dos, para cerrar, ¿qué pasa conmigo si yo no acepto el don profético de la hermana White? Pues lea 1 de Samuel capítulo 8, verso 7 cuando tenga tiempo. Samuel se siente mal porque el pueblo lo ha rechazado. Y Dios entonces viene y le dice, tranquilo, no te han rechazado a ti, sino a mí. De manera que la sierva de Dios es profeta del Señor. Al no rechazarla, estoy rechazando la voz de Dios. Y los que rechacen la voz de Dios, dice Apocalipsis capítulo 14, específicamente hablando de los que aceptan la marca de la bestia, es porque rechazaron el mensaje del primer ángel, los 10 mandamientos. Al rechazar eso, son parte de las plagas y de la ira de Dios. Si usted no quiere ser partícipe de la ira de Dios, pues crea a los escritos de la hermana White, porque son un fundamento o están fundamentados en las Sagradas Escrituras. Iniciamos con un texto y el texto es 2 de Crónicas 20:20. Creed a sus profetas y seréis prosperados. En Apocalipsis, cierro con esto,
Es importante porque Dios le dice a la iglesia, tú estás ciega. Dice, ¿cómo es eso? Vimos en la Biblia que los ojos de la iglesia son los profetas. ¿Por qué la iglesia está ciega hoy en día? Porque muchos no estamos creyendo en los profetas. Naamán tenía su lepra porque aun cuando se le mandó el mensaje, estuvo cuestionando, ¿voy o no voy? Hermano, ¿qué fue lo que le dijo el profeta? Que se vaya a lavar al río Jordán. Vaya allá y deje su cuento. Pues haga o hagamos lo que los profetas nos dicen, porque es palabra de Dios, hermano. Mi hermano Anthony. Quiero responder con una historia breve de un adventista hace mucho tiempo. Él me decía que él no lee los libros de Elena de White porque la Biblia dice que al que mucho sabe, mucho se le demanda. Entonces yo le dije que hay algo que se llama pecado por omisión. Esos son los pecados cosas que usted debió haber hecho y no hizo. Pecado por ignorancia voluntaria, cosas que usted debió saber y por haraganería suya o ignorancia voluntaria si usted no lo supo. Los secretos de Manahoy están allí. Si yo no lo leo, como decía Marco, estoy rechazando la palabra de Dios. ¿Cómo seré prosperado si la Biblia dice que era su profeta y seré prosperado? Si rechazo esa que es la luz mayor, créame que con el tiempo va a rechazar también la luz mayor. Rechazo la luz menor, con el tiempo rechazaré también la luz mayor y comenzaré por estar rebuscando cualquier cosa que aparezca y creyendo todo lo que digan por ahí, porque rechacé lo que Dios dijo. Y cuando rechazo eso, entonces lo que dicen por ahí, ya estoy rechazando a Dios y a lo que Él ya ha revelado. Es lo que tengo que apuntar. Excelente, Anthony. Ahí mismo. Ellen de White es solo una profeta para los adventistas del séptimo día. Quiero que tú me aclares esa interrogante. Bueno, si Elena voy a decir una profeta solo para los adventistas, mira. Y fue algo revelado exclusivamente para los adventistas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Yo no puedo ir con un libro de Elena White a predicarle a una gente que no es cristiano, porque la gente lo que me va a mirar raro. Aunque yo tengo que ir con la Biblia. Ahora, cuando una gente ya comienza a aceptar nuestras creencias o a conocer la iglesia, ahí yo tengo que presentarle los secretos de Manahoy. Por eso todo el que se bautiza le hacen la pregunta, ¿cree usted en el don de profecía, etcétera, etcétera? Porque es algo que el don de profecía es para que todo el mundo lo reciba. Claro está, no estoy diciendo que no. Todos tienen que recibirlo, pero se dio de manera especial para los adventistas. Primero la gente está llamada a creer en la luz mayor, la Biblia. Luego entonces la gente está llamada a aceptar la luz menor, que son los secretos de Manahoy, que nos ayudan a profundizar más en la Biblia. De manera que si el Elena de White es para los adventistas solamente, de cierta forma sí. Digo de cierta forma así por lo que dije anteriormente. Se reveló para nosotros y nosotros somos los que creemos en ella. Todo el mundo tiene una Biblia, posiblemente aunque no la lea, pero no todo el mundo tiene un libro de ella. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabe de ella o no cree en ella o posiblemente piense que eso es para nosotros. De cierta forma es para nosotros, pero estamos llamados a decirle también eso a la gente. Note, cuando usted le dice a la gente que Cristo viene pronto, lo dice en la Biblia, pero también lo dice el hermano. Cuando tú le dices a la gente que el diablo falsificará la venida de Cristo, lo dice en la Biblia, pero lo detalla más mejor en la de White. De manera que todo eso es para nosotros, pero de una forma u otra tenemos que hacerle saber a la gente eso también. Introducirle la Biblia como luz mayor y luego entonces guiarlos para que acepten los secretos de la luz menor y también practiquen o comparen lo que dice la Biblia juntamente con lo que dice el hermano. Yo conozco mucha gente que no creía en sus escritos, no son adventistas, pero hoy en día, sin ser adventistas, creen en eso, lo han aceptado. Tienen sus libros, son evangélicos, católicos, lo tienen, lo he visto. Ustedes conocen gente así y tienen sus libros. ¿Por qué? Porque han creído en ese don profético de ella. Estamos llamados a eso, fue revelado a nosotros, pero estamos llamados también a mostrarle eso a la gente. Que no solamente tenemos la Biblia allí, pero también Dios reveló otra cosa. Primero quiere a la gente a creer en la Biblia y luego quiere a la gente a ver esa luz menor que amplía los conocimientos de la Biblia. Es lo que yo creo referente a esa pregunta, hermano Anderson. Excelente. Marcos Arias. Sí, puntualizando. Es solo... Bien, puntualizando esa parte allí, y es
que nosotros no predicamos a quienes no conocen del Evangelio con los escritos de la hermana White, obviamente. Pero está en nuestras manos hacerles saber qué es lo que cree el pueblo de Dios. O sea, mediante la Biblia, hacerle saber a la gente en lo que nosotros creemos también. Si usted se fija, una de las clases, por así decirlo, de la fe de Jesús es el don profético. O sea, la misma fe de Jesús, aunque esté posterior, casi finalizando ya, nos ayuda en cuanto a eso para que la gente que estamos doctrinando también sepan que el pueblo final o la última generación que Dios tendrá en el mundo cree en un profeta que Dios ha levantado para este tiempo a través de la sierva del Señor. ¿Por qué? Porque ya hablamos todo eso, que es una de las características que define al pueblo de Dios. Muy bien, ya las preguntas que yo tenía se agotaron, pero surgieron 3 preguntas en el chat. Yo voy a empezar con la primera que apareció. Elena es la única profeta que hay. Bueno, voy a comenzar yo. Si la hermana White es la única profeta que hay. Fíjense. Ya habíamos dicho que profeta significa mensajero, ¿verdad? Reciben visiones, reciben sueños, Dios habla a través de ellos. La pregunta directa es si solamente Dios ha hablado en la actualidad a través de Elena de White. Hasta ahora sí. Hasta ahora. Dios ha hablado a través de la sierva del Señor. No se ha levantado otro profeta más que Elena de White porque no hay necesidad de eso. La gente tiene la Biblia, tiene sus escritos y Dios sabe si ha de levantar otro y en qué momento ha de levantarlo. Actualmente no hay otro. Elena de White solamente. Es lo que tengo para decir. Marcos. Es importante la pregunta porque muchos profetas en diferentes iglesias se han levantado. Así que mediante lo que nosotros creemos y entendemos es que Dios levanta a un profeta para dirigir a su pueblo a la verdad que ya fue ensalzada. Pero si usted se fija, ya todo lo que es concerniente a la segunda venida de Cristo, al milenio, al fin del pecado y todo eso, está revelado. Así que Dios ahora nos levanta a nosotros como los portandantes de esa verdad, como los que tienen esa verdad, como su pueblo, para que ahora prediquemos esa verdad al mundo, sabiendo que los profetas casi siempre, por lo general, se levantan en algo que tiene que ver con profecías de tiempo, casi siempre, con excepción de algunos. Así que hasta ahora, el hermano Anthony enfatizaba así, tenemos a la sierva del Señor como profeta, porque sus escritos ensalzan la verdad de Dios y nunca han contradecido o contradicho la Biblia como palabra del Señor. Escúchame, Anderson, antes de pasar a la otra, me llegó otra idea a la mente. Y es que la obra de Dios camina sola. Ustedes recuerdan cuando se querían matar a los apóstoles. El sabio Gamaliel dijo, déjenlo tranquilo, que si esa obra de los hombres se va a desvanecer. Pero si es de Dios, nadie puede parar eso. Y yo recuerdo que en mis inicios en la iglesia se levantó, no sé si era una mujer o un hombre, no recuerdo. De hecho, que hubo un predicador que yo recuerdo como el que estaba en la puerta dando copia de sueños que esa persona había tenido y diciendo que eso era una profeta que se levantó. No recuerdo si era hombre o mujer. Y estaba dando copia a los hermanos de eso. Yo no recuerdo si yo tomé una copia. Yo sé que había gente alborotada con eso. Y eso, así como surgió, así mismo desapareció. Surgió también otro reciente, otro tipo de profeta. En la iglesia, estoy hablando no en otros lugares, de que profeta de Dios, y tenían hasta canales en internet, y un boom, hasta emisores y video y audio grabado. Eso, así como apareció, desapareció. Pero Elena de White apareció y todavía en el 2020 sigue todavía resonando en el mundo lo que ella escribió. ¿Por qué? Porque es una obra que no es de hombre, es una obra que es de Dios. Ténganlo por seguro que si aparece un nuevo profeta
el pueblo de Dios que se va a dar cuenta, porque Dios habla a través de su profeta. Tremendo eso. Una pregunta aquí. No sé si ella la puso como pregunta, Zairi, fue esta, pero la voy a lanzar. ¿Por qué tanta importancia, Elena? Ella dice, parece, tiene esa impresión. Óyeme, yo creo que la consideran como hasta la segunda Biblia adventista. ¿Por qué tanta importancia le damos a Elena? No es que se le dé tanta importancia a Elena. Se le da importancia a lo que Dios ha traído a través de ella. Porque es palabra de Dios. Mire, hermano, cuando nosotros miramos la vida de esta señora, solamente basta con que usted lea la serie del conflicto, así se llama, 5 libros que abarcan desde el inicio del pecado, la maldad, hasta el fin del pecado. Usted la conoce, la serie del conflicto. Cuando usted revisa la historia, ¿qué conllevó que eso nosotros lo tuviésemos hoy? Usted se dará cuenta que es Dios quien obró a través de esta señora. Casi pierde hasta la vida. Satanás la atacó de una manera tremenda. Y usted notará que la característica, obviamente, del tiempo del fin es el espíritu de profecía en nuestro medio, el don profético revelado, un nuevo profeta. Hace mucho tiempo que ella se levantó. Yo no le voy a contradecir de que mucha gente ha deificado en cierta forma a la sierva de Dios. Pero la iglesia como tal no lo hace. No lo hace. La sierva del Señor no es un Dios, de manera que otra cosa que pudiese decirle brevemente, en otra ocasión podemos compartir algo, es que los profetas no son infalibles. Los profetas como tal se equivocaron. Y un ejemplo de eso es Juan el Bautista. Entendía que el reino de Dios se proclamaría en su tiempo y fue chasqueado. O sea, los profetas no son infalibles. Así que no es que hacemos un énfasis acérrimo en la sierva de Dios, más bien en lo que Dios dejó a través de ella, porque eso es para nuestro tiempo. Eso es para nuestro tiempo. Por lo tanto, hay que darle la debida importancia, así como se la damos a la Biblia también. Muy bien. Gabriel hizo esta pregunta, pero creo que ya Anthony, con la intervención pasada, la contestó, pero la voy a tirar. ¿Puede Dios levantar más profetas en este tiempo? ¿Puede Dios levantar más profetas? Claro que sí. Hay una profecía que dice que Joel, entonces sabes el texto de memoria, capítulo 2, donde dice que después de aquellos días derramaré mi espíritu, ¿verdad? Hablando de los días tanto apostólicos como también los días finales, sobre toda carne. Dice, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esa promesa se remite a estos tiempos finales ya, cuando la predicación del evangelio esté casi por alcanzar el mundo entero. Dios ha de levantar personas, no para revelar cosas nuevas, sino para lo que decía Marcos al principio, hacer énfasis en lo que ya se ha revelado, que está a punto de cumplirse. Muchas cosas están en la Biblia y han de cumplirse en nuestro tiempo. En la Nueva también conoce que dio apoyo o amplió esos asuntos que han de cumplirse en nuestros tiempos, y antes de que se cumpla eso, Dios ha de levantar a jóvenes y a otras personas para que anuncien ese cumplimiento. Ese momento llegará. No ha llegado todavía, pero claro que sí, se levantarán personas nuevas, no para escribir libros, ni para tener cosas nuevas, sino para llamar al pueblo a que abran los ojos y vean el cumplimiento de lo que Dios ya ha señalado en la Biblia y que la hermana vaya apoyó con sus escritos. Para eso son los nuevos profetas que se levantarán, para llamar al pueblo a la consagración y a la atención de los acontecimientos proféticos. Una joven que está ahí, pero ya Anthony incluso dio, y Marco escribió el versículo. Ella pregunta, o que hace pide que le demuestren un versículo bíblico donde mencione que habrán nuevos profetas.
quizás no te va a decir, bueno, viene tal profeta con el nombre del profeta que quizás se vaya a levantar, pero desde el principio estamos describiendo cuáles son las características de los profetas y según las características, entonces podemos ver que sí se va a levantar el profeta. Entonces, el libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 17, dice, y sucederá en los últimos días. Y nosotros sabemos que a través del tiempo, según la profecía, estamos viviendo en los últimos días. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Así que la misma Biblia dice que esta posibilidad sí se puede dar, de que en estos tiempos se pueda levantar alguien que profetice, que dé un mensaje a que podamos volver a Dios. Y me voy más allá. Quizás no lo podemos decir, bueno, Anthony es un profeta, no. Pero cada vez que Anthony exhorta a que nosotros volvamos a Dios, está dando un mensaje que es lo que distinguía al profeta, que era que hiciera qué cosa, que volviera a Dios, que se aparte de los pecados, que se arrepintieran y que pongan su vista hacia Cristo. Entonces, podemos decir que cada vez que nosotros predicamos y exhortamos a los hermanos, cuando le predicamos a la persona y le advertimos de lo que viene, porque nos estamos basando en lo que ya está escrito en la palabra de Dios y tenemos un mensaje certero, que confiamos en él y sabemos que es verdadero, no necesariamente podemos decir el profeta Anthony, pero estamos haciendo una labor que hacía el profeta, que era la de alertar. Muy bien. Si ya no hay más preguntas, mis hermanos, queremos acordarles que mañana continuamos con esta serie. Mañana vamos con el tema de el cierre de la gracia. Usted puede ir enviando sus preguntas que usted tiene. Si tiene alguna idea de esto, puede tomar mi número, el 849-912-2383, y enviarme esas preguntas allí para yo entonces detallarlas y así poder hacerlas mañana. Repito mi número, 849-912-2383, el cierre de la gracia. Usted hace su pregunta allí por WhatsApp, me la envía y yo la voy poniendo en una lista de preguntas para que los jóvenes puedan responder esas preguntas. Damos las gracias a Dios y a cada uno de ustedes por su gran apoyo en esta primera entrega, en esta semana, de lo que es el conversatorio profético, eventos finales. Hoy hablando del don profético. ¿Por qué es importante para nosotros hoy? Podemos ver la característica de los profetas y cómo un profeta es de Dios. Y quizás podemos ver que estamos haciendo mucho énfasis en la hermana Heather White, pero es que es la profeta, la sierva del Señor para nuestro tiempo, para los tiempos finales.